Pues, Primera de Corintios capítulo 14. Búsquenlo, por favor, tengan sus Biblias, porque vamos a estar refiriéndonos a ellos, a ese pasaje, a diferentes versículos de este pasaje constantemente. Primera de Corintios 14 dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien has dado gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden.
Bien, a pesar de que hay un tema ahí que no vamos a tratar esta noche, que tiene que ver con el orden de las mujeres y los caballeros dentro de la iglesia y este tipo de cosas, pero fíjense que era necesario leer el pasaje completo porque era toda una problemática que había dentro de la iglesia de Corintios. O sea, había un desorden en los cultos que se celebraban. Parte del desorden era que había una serie de mujeres también que comenzaban ellas también a estar predicando o profetizando o tratando de ser maestras. Y entonces el apóstol Pablo le pone una serie de reglas acá. Pero este no es el tema de nosotros, eso lo tratamos ya hace unas semanas atrás, todo lo que tiene que ver con el papel de cada uno dentro de la congregación. Había que leerlo porque necesariamente concluye en el hecho de que sobre todas las cosas, en el momento en el cual nos congregamos, nos reunimos, debemos hacerlo todo con decencia y con orden, que era lo que estaba faltando en los cultos de la iglesia de Corinto. Como decíamos esta mañana, y voy a retomar las notas en el mismo punto donde me quedé, el don de lengua es la capacidad que Dios le da a algunas personas para poder hablar un idioma extraño o extranjero que realmente él no conocía. O sea, de un momento a otro comienza a tener la capacidad de poder manifestarse de manera tal de que los que están oyéndole, que sí conocen el idioma, puedan recibir el mensaje de Dios, la profecía de Dios o el evangelio de Dios a través de esa persona en su propio idioma. Nosotros podemos recordar perfectamente bien cómo sucedió en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos nosotros en el capítulo 2 de Hechos que estaban reunidos los discípulos, los apóstoles en Pentecostés, pero había una gran cantidad de personas ahí. Había gente, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de diferentes lugares. Habían venido a Jerusalén a adorar y estaban reunidos en ese lugar. Pedro comienza a predicar la palabra de Dios, pero antes de eso, de que Pedro comenzara a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo se hizo manifiesto, ¿verdad? Ustedes recuerdan que vinieron lenguas de fuego sobre los discípulos y cada uno de ellos comenzó a hablar otros idiomas. Y la gente que estaba ahí, que eran de esos diferentes lugares, se maravillaban, decían, les oímos hablar las maravillas de nuestro Dios en nuestras propias lenguas, de donde venimos, donde hemos nacido. Y esto era realmente la promesa que el Señor había dicho y había dado cuando decía que en otras lenguas y con otros idiomas, dice, hablaría este pueblo. O sea, había una promesa de que cuando se manifestara el Espíritu Santo, pues se manifestaría concomitantemente con la capacidad de poder comunicar las verdades del Evangelio en un idioma distinto o un idioma extranjero. La palabra que se utiliza para hablar de lenguas es la palabra glosa, y la palabra glosa aparece 30 veces en la Septuaginta en el Nuevo Testamento, y en todos los casos hace referencia a idiomas humanos, o sea, a ningún tipo de jerga, sino por el contrario, a idiomas conocidos completamente. Hay otra palabra que se utiliza 2 veces. La palabra que se utiliza precisamente, como hacíamos referencia en Hechos capítulo 2, versículos 4 al 11, cuando habla de que vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros dialectos, es la palabra que se utiliza. Esta palabra dialectos del griego es la palabra que aparece también en Primera de Corintios capítulo 12, lo tenemos ahí, ¿verdad? Del capítulo 12 hasta el capítulo 14 también, es la palabra que se utiliza una vez y otra vez. Como ustedes conocen, los dialectos son, por así decirlo, no se me ocurre de otra manera, variaciones dentro de un mismo idioma. O sea que dentro de, por ejemplo, el idioma italiano, que yo recuerdo, había, según las diferentes zonas, habían dialectos diferentes que se hablaban, pero siempre eran idiomas, o sea, eran manifestaciones verbales, racionales completamente de una persona mediante la cual se comunicaba con su congénere. O sea que lo que estamos hablando acá es que para que se manifieste el don de lengua, lo que se debe manifestar es la capacidad extraordinaria de una persona de hablar un lenguaje, un idioma, un dialecto, ¿verdad?, que no conocía antes y que sencillamente Dios en ese momento le da la capacidad para que pueda manifestarse a sus interlocutores. Dicen, y esto no es algo constatado, pero lo leí en los anales de la historia de la iglesia, que este don de lenguas no se volvió a hacer evidente durante todos los siglos del cristianismo, pero que en la época de la conquista de América hubieron algunos cristianos misioneros que vinieron, que junto con la colonización de América y la conquista, que fueron capaces de tener un don muy particular de comunicarse con los aborígenes de América en sus propios dialectos. O sea que en poco tiempo ya estaban simplemente comunicándose con ellos, trayéndole el evangelio
a los diferentes pueblos indígenas de América. Pero esto es algo de lo cual realmente no hay ninguna constancia y no necesariamente tenía que ser a lo que se refiere acá cuando habla del don de lengua. Recuérdense que los dones son dados a la iglesia, o sea, tenía que ser necesariamente una persona creyente, convertida a nuestro Señor Jesucristo, en quien morara el Espíritu Santo para que entonces el Señor pues le capacitara de manera de poder comunicarse en ese idioma extranjero. Cuando se habla de glosa, tenemos que tener muy presente que no se está hablando de jerga. Cuando se habla de jerga es algo singular. Cuando se habla de glosa o idiomas, estamos hablando de algo que está en plural. Y en la iglesia de Corintios estaban confundiendo también el don verdadero de lengua con esta glosolalia o estar hablando en jergas distintas. Algo que, como esta mañana yo les indicaba a ustedes, se provoca una persona a sí mismo con el propósito de esta manera recibir la influencia del Espíritu Santo. Es un don milagroso realmente el don de lengua, pero es un don milagroso que prácticamente cesó en la era apostólica. Las lenguas fueron una señal de juicio. Esto es importante que lo tengamos presente. Fueron una señal de juicio para judíos y para judíos que eran incrédulos. Nosotros podemos verlo en el capítulo 14, aquí mismo en los versículos 21 y 22. Ustedes están siguiéndome en la Biblia y vamos a estar todo el tiempo dentro del capítulo. Dice, por ejemplo, el versículo 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. ¿Qué dice? ¿No a quién? No a los creyentes. O sea, no es para hablarlos en la iglesia como señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Por el contrario, la profecía, o sea, la enseñanza, la predicación, el mensaje, la palabra de Dios, dice, no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Nosotros nos congregamos como iglesia con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Es cierto que siempre vienen, como bien lo dice acá el texto, algunas personas que no son parte del cuerpo de Cristo y los cuales, pues perfectamente bien, pueden oír y si Dios le concede, iluminando su mente, que comprendan el mensaje, pues podría ser también que le derramase su gracia para poder apropiarse de él y también llegar a ser salvo. Pero el propósito de congregarnos los hermanos en la iglesia es para edificar la iglesia. Por eso es mucho más importante el hecho de profetizar o enseñar o traer palabra de Dios que el sencillamente hablar en lenguas desconocidas. ¿Por qué? Porque partimos de la presunción de que todos los que estamos en la iglesia tenemos un mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Porque precisamente eso es parte de las cosas que hace que nos identifiquemos como una iglesia local, una iglesia localizada en un lugar específico. No obstante, hay muchas congregaciones donde, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy frecuente ver congregaciones, en Europa también, en España también, congregaciones donde hay multinacionales, ¿verdad? O sea, de diferentes naciones, hay partes y miembros que están allá, pero por lo general todos manejan un solo idioma y cuando es necesario, pues también se produce la traducción, a veces inclusive simultánea. El don de lengua debía cesar en un momento completamente diferente al don de las profecías. Fíjense en el capítulo 13, versículo 8, la página anterior, como dice, el amor, 13:8, nunca deja de ser. Pero ¿qué dice luego? Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea que estos tres dones, el don de profecía, el don de la ciencia o del conocimiento, de la revelación de la palabra de Dios, como también el don de lenguas, eran dones que llegaría un momento en el cual pues, tendrían un momento distinto de cesar. Claro, aquí se hace un énfasis muy especial en el hecho de que el don de profecía es mucho más importante que en hablar en lengua. En los primeros versículos del capítulo 14 que leímos, fíjense cómo dice, el que habla en lengua entraña, a sí mismo se edifica, versículo 4, ¿lo leen? Pero el que profetiza, dice, edifica la iglesia. Así que, versículo 5, quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que haya alguien que interprete para que pueda toda la iglesia ser edificado con el mensaje que es traído. El mensaje, el don de la profecía, pues que fue muy importante, hasta tanto tuvimos la revelación completa. Era la forma como el Espíritu Santo en muchas ocasiones trajo su revelación, no solamente durante todo el Antiguo Testamento, sino aún en la era apostólica a los diferentes escritores sagrados. O sea, ellos decían en un momento dado, tomaban conciencia y decían, ha venido a mí palabra de Jehová diciendo, y traían un mensaje profético.
El mensaje profético en ese entonces era un mensaje que en muchas de las ocasiones, prácticamente cuando se hablaba de profetas, se hablaba de eso, eran mensajes que se proyectaban hacia un futuro, o sea, eran cosas que no habían sucedido y que pues el Señor anticipaba ese mensaje y advertía a través de él, como todas las profecías que conciernen a la venida del Mesías, por ejemplo, que durante años, desde el huerto del Edén, pues fue profetizado ese Mesías, ese Salvador, ese Redentor a la humanidad, y esto se consuma cuando viene nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Pero en términos general, el don de la profecía para la iglesia, luego que el Nuevo Testamento es completado, luego que el canon está cerrado completamente, pues sencillamente se considera pues la comunicación de las verdades bíblicas a partir de las enseñanzas escriturales. O sea que cuando yo estoy hablándole a ustedes y estoy tomando la palabra de Dios para exponerla delante de ustedes, yo estoy haciendo el don de profeta o de maestro, ¿verdad? Pero realmente en el fondo lo que estoy haciendo es pastoreando o alimentando la grey de Dios con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de nuestras almas. Por eso fíjense la diferencia y la importancia de un don para la iglesia con relación al otro. Era un don milagroso, cesó sin lugar a duda en la era apostólica, era fundamentalmente para marcar a los judíos incrédulos, evidenciar el juicio de Dios sobre ellos, y tendría un momento distinto de finalizar completamente de los demás dones. Pero además de esto, el don de lengua solo se menciona en los primeros libros del Nuevo Testamento. O sea, la historia de la iglesia durante 20 siglos lo que evidencia es que las lenguas o el don de lengua que se sucedió y que lo registra particularmente el libro de Hechos cesaron posterior a esta época apostólica. Ahora, hay una serie de versículos, ¿verdad? Como siempre, que Satanás, Pedro advertía en cuanto a eso, dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y hay una serie de versículos que muchas personas dicen, pero mira lo que dice aquí. Y son los argumentos que normalmente los espirituales, ¿verdad?, utilizan para decir, no, se debe hablar en lengua y si se tiene el Espíritu Santo tiene que manifestarse de esta manera. Vamos a tratar de ver estos versículos que son mal interpretados. El primero de ellos está en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10. ¿Y a qué me refiero acá? Cuando aquí hablando de lengua, de los dones espirituales, dice a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos, ¿qué dice? Géneros de lengua. Y la palabra géneros viene del griego genos o familia o grupo, raza o nación. Lo que está diciendo simplemente que hay diversos grupos lingüísticos, ¿verdad? O géneros de lengua. Les voy a dar una ilustración. Por ejemplo, cuando hablamos de los idiomas latinos, ustedes saben que los idiomas latinos no son solamente el español. Sabemos que el francés también es un idioma latino. ¿Cuál más? El portugués, ¿verdad? ¿Cuál más? El italiano también. O sea, son idiomas de una familia de idiomas o género latinos. Por eso se habla de la lengua latina. Y realmente también hay un lenguaje o una lengua o un idioma particular, la cual los religiosos utilizaron durante muchos años, es el latín original. Todos son derivados de ahí, ¿verdad? Son lenguas que tienen su matriz, por así decirlo, en el idioma latín. Y cuando habla de géneros de lengua, algunos dicen, ¿tú te fijas que se puede hablar diferentes tipos de cosas? Que no necesariamente se trata de idiomas. No, sí se trata de idiomas. Son géneros de idiomas diferentes, pero de eso es lo que está diciendo. No está diciendo de ningún tipo de sonido inanimado o ininteligible. Después, por ejemplo, en el 1 Corintios 13, en el primer versículo también hay otra expresión que se utiliza para desvirtuar lo que es el don de lengua. Dice capítulo 13, ¿lo tienen? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y algunos dicen, míralo ahí, tú te fijas que no todas las lenguas son humanas, que no todos son idiomas humanos. Ahí habla de lenguas angélicas, y lo dice de una manera muy clara. Yo no sé cómo que ustedes no comprenden que hay lenguajes que van mucho más allá de lo que es el entendimiento humano. Bueno, hermanos, realmente eso se trata de una figura de dicción que se llama hipérbole. Eso es simplemente una hipérbole, o sea, una especie como de exageración, cuando se enfatiza un aspecto de esta manera para contrastar otro, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo es, si yo hablara aún como hablan los ángeles, ¿verdad? Dice, si no tengo amor de nada me sirve. Y lo que está por el contrario, no exaltando el hablar en lengua, sino minimizando el hablar en lengua, diciendo, no me serviría absolutamente de nada, a menos que el propósito que haya esté motivado por el amor. O sea que hablar lenguas angélicas, si
Si los ángeles tienen un idioma en particular en los cuales se comunican, que no sabemos sobre esto, recuérdense que los ángeles son espíritus, ¿verdad? Espíritus que ministran a favor de los cristianos, de los que son herederos de la salvación, según dice la Sagrada Escritura, y según sabemos por todos los ejemplos que tenemos en ellas. Pues siendo así, pues no podemos de ninguna manera atribuirle un idioma o un lenguaje en particular porque no lo necesitan. Pero todavía lo tuviesen. Y si yo hablase, dice el apóstol Pablo, lenguas no solamente humanas, sino que trasciendan a la humanidad, todavía esto no me serviría absolutamente de nada si no tengo amor. Es una hipérbole. Es una manera más bien como vuelvo y repito, de contrastar lo que estaban enfatizando los corintios como yo soy muy especial porque yo hablo en lengua. Y nosotros vemos estos predicadores que aparecen por televisión, que comienzan a vocear y de un momento a otro a decir disparates que no tienen ningún tipo de sentido. Y se supone que en ese momento es cuando el Espíritu Santo los posee y los llena. Y recuerdo anécdotas que realmente... Ustedes saben cómo nos conocimos, el hermano Temi y yo. Todos conocen al hermano Temi. El hermano Temi y yo nos conocimos en una reunión de carismáticos precisamente, en la cual pues yo fui sin saber a lo que iba realmente, ¿verdad? Era en una casa de familia. Y en medio de esa reunión de carismáticos, yo con los ojazos así, oyéndolo y viéndolo todo, tenía 28 años de edad, bien desconfiado de todo, pues comenzaron inmediatamente comenzaron con unos cantitos muy bonitos, después comenzaron a hablar estos disparates, yo hacía así, miraba para un lado y miraba para el otro, y había una señora en particular que era muy especial en eso de Magara, y yo decía, ¿qué es esto, señor? Bueno, en fin, el hecho es que en esto se levanta un señor que era, por cierto, el anfitrión, el dueño de la casa de familia, y dice, el Señor está hablando, y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener tal capacidad. Él estaba traduciendo lo que él estaba profetizando la señora mediante el don de lengua. Créanlo, tal cual se lo digo. Espera que no está Temi aquí para después ustedes díganle a él que le haga la historia a él con más detalle, que seguro la recuerda mejor que yo. Y entonces se para este señor y dice, lo que el Señor nos está diciendo es el hecho de que tenemos que tener tal capacidad de amar, que seamos capaces de amar hasta Satanás. Y yo cuando oigo eso, ya no me pude aguantar más. Y digo, a mí me parece esos disparates. Imagínense cómo le cayó a todas esas personas que estaban ahí lo que yo dije. ¿Ok? A todo esto yo estoy en un medio ambiente en el cual yo no conozco a nadie, pero me pareció un disparate eso de amar a Satanás, ¿verdad? Bueno, cuando salimos afuera se acercan Temi y Didi, a Mari y a mí, y nos dicen, yo oí lo que tú dijiste adentro, yo estoy de acuerdo contigo. Y así nos conocimos el hermano Temi y yo. Todavía yo era inconverso y mi esposa también. Bueno, el hecho es que, ¿por dónde andaba yo? ¿Verdad? ¿Por dónde andaba yo? ¿Con aquello de qué? ¿Qué pasaje? En el 13.1, o sea, del 13.1, así cuando hablaba de lenguas angélicas, o sea, lenguas que son espirituales o de ángeles, ¿verdad? Pero fíjense otro pasaje que también se malinterpreta, el versículo 2 del capítulo 14, cuando dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice, ahí tú lo ves. Lo que pasa es que cuando está practicando el don de lengua, realmente no es para fines de los hombres. Bueno, lo que dice el apóstol Pablo es todo lo contrario, que se cuiden de que sea con interpretación para la iglesia, pero dice, eso es para Dios. Y realmente, esto de que por el Espíritu habla misterio, lo dice aquí, ¿verdad? En el mismo versículo. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Tú te fijas, son cosas que no se pueden comprender. Bueno, realmente la primera cosa es que tenemos que enfatizar que es una forma satírica o irónica, como el apóstol Pablo está enfatizando acá, la importancia de que el idioma o la lengua sea realmente comprensible. Por eso, él, en contra de la glosolalia o la falta de comprensión de las emisiones que estuvieran practicando los corintios, él hace todas estas aclaraciones. Y la primera cosa que dice aquí es que si bien algunos dicen el que estaba hablando en lengua no le habla a los hombres, sino a Dios, sin embargo, lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí corrigiendo es que debería ser para los hombres, ¿verdad? Debería ser para los hombres. Fíjense en el versículo 9. En el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra, ¿qué dice? Bien comprensible. Si a través del don de lengua no das palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis como, dice, al aire. En el versículo 11 también, dice, si yo ignoro el valor de las palabras,
seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Si nosotros no queremos hablar al aire y si no queremos hablar como si fuéramos extranjeros o extraños, dice sencillamente, no podemos pretender hacerlo hablando en estas glosolalia o en estos sonidos que no tienen ningún tipo de sentido. Fíjense algo más también, versículo 12, cuando dice, así también vosotros, pues que procuráis o que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones, todos los dones, y el don de lengua no es la excepción, son para la edificación de la iglesia. El otro argumento que se utiliza tiene que ver con la idea de que como no habla a los hombres sino a Dios, nadie lo entiende. Ustedes se fijan que no es necesario que lo entienda porque yo a la larga lo que estoy es comunicándome con mi Dios. Eso es otro argumento que se utiliza mucho. Pero sin embargo el apóstol es tan claro cuando dice en los versículos 18 y 19 que mejor es que se callen si no edifican a la iglesia. Fíjense en el versículo 18. Él dice, yo doy gracias a Dios de que hablo en lenguas o idiomas. Recuérdense que Pablo era un políglota, ¿verdad? Y una persona sumamente culta. Y dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Decía, hay idiomas, ¿verdad?, que yo soy capaz de hablarlos y que yo mismo no los conozco, ¿verdad? Yo prefiero hablar los que sí conozco para de esta manera yo instruir a la iglesia. Por eso, el mismo apóstol Pablo dice acá que si nadie entiende al que está predicando, debería de entenderlo. Consecuentemente, mejor es que se callen a que estén interpretando, a menos que haya alguien que lo interprete para con esto edificar a la iglesia. Versículo 27 también. ¿Están siguiéndome? Dice, el que habla en lengua extraña, dice, sea esto por 2 y a lo más 3, y por turno. Siempre recuérdense, cuando hablamos de lengua extraña, estamos hablando de un idioma extraño, ¿verdad? Que no se conoce. No estamos hablando de otra cosa. Dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Cállese la boca, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero realmente no tiene ningún sentido que usted esté interrumpiendo con estas oraciones que realmente no dicen absolutamente nada. También hay otro argumento que se utiliza, está en los versículos 14 al 17, ¿verdad? Cuando dice, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien has dado gracia, pero el otro no es edificado. Y siempre el énfasis está en lo mismo. O sea que si no edifica a nadie, viene a ser como cuando tú estás orando y lo estás haciendo en silencio, como dice el versículo 16 aquí. Tú estás hablando con Dios, tú estás orándole a Dios. Bueno, si tú lo quieres hacer en el idioma que tú quieras, no importa, ¿verdad? Pero si tú quieres orar y quieres realmente edificar a la iglesia y que tu oración edifique a la congregación, pues necesariamente debes orar y debes orar en un idioma comprensible y además de esto debes hacerlo de una manera audible que todos puedan participar de ello. Si no, pues sencillamente hazlo tú para con Dios, ¿verdad? En silencio, pero no en medio de la congregación absolutamente. ¿Por qué? Porque no edifica a nadie. El otro argumento que se utiliza tiene que ver con lo que dice el versículo, bueno, aquí mismo, en este versículo 2 del capítulo 14, cuando dice que esta persona habla misterios. ¿Lo ven? En el capítulo 14, versículo 2. ¿Están conmigo? Dice, el que habla lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué es un misterio? O sea, un misterio no es un disparate, un misterio es algo que todavía no ha sido revelado, cosas secretas, cosas de Dios que no conocemos porque todavía no las ha revelado, que es completamente distinto a lo que tenemos ahora. O sea, ahora realmente tenemos la Escritura, una revelación completa, el mismo Señor la sella, dice que nadie debe añadirle ni restarle a la Escritura, que sea maldito o anatema el que lo haga, y consecuentemente el reto de nosotros ahora, ¿ustedes saben cuál es? El pedirle a Dios que nos dé la iluminación necesaria para poder discernir y comprender su palabra, porque con lo que hay aquí tenemos más que suficiente, créanme que sí, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad lo tenemos aquí en Cristo
y las instrucciones de su palabra son suficientes para nosotros. O sea que los argumentos de que no habla a los hombres, de que nadie le entiende, de que está hablando con Dios y que no es necesario que nadie sepa, todo esto se cae frente a la realidad de que lo importante es que la iglesia reciba el beneficio del don que Dios te ha dado a ti. Y si tú tienes la capacidad que tiene, por ejemplo, Eddie Jesús, ¿verdad?, de manejar perfectamente bien el inglés, qué bendición tan grande, porque él puede ser un tremendo traductor, un tremendo intérprete e inclusive un tremendo predicador de la palabra de Dios en el idioma inglés. De hecho, él no está aquí este domingo por el hecho de que me dijo que eran cerca de, me dijo como 400, 500 jóvenes que estaban allá en Score, donde él trabaja, ¿verdad? Y que él era el encargado de predicarle durante este fin de semana. Así que esperamos que el Señor lo haya usado grandemente. Son jóvenes americanos que vienen y que él les puede predicar. Yo le pregunté, ¿y tú puedes predicar en inglés bien? Me dice, sí, yo no tengo inconveniente. No es igual que el español, pero claro que sí que puedo hacerlo. Así que gracias al Señor porque Él puede manejar y predicar el Evangelio en este idioma, pero siempre un idioma y siempre con el propósito de edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro argumento. Otro versículo que se malinterpreta, 1 Corintios 14, versículo 4, cuando dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica. Pero pastor, usted no dijo que era la iglesia. Bueno, es que una cosa no va en contra de la otra. Nunca que yo me he puesto a estudiar la palabra de Dios o a predicar la palabra de Dios, he dejado de ser edificado. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo perfectamente bien. Estoy siendo edificado, estoy siendo instruido, estoy aprendiendo y estoy afianzando no solo mi conocimiento de la palabra de Dios, sino mi fe en el Dios que nos da su palabra para que nosotros precisamente nos confiemos absolutamente en ella. Entonces lo que estamos viendo acá es eso, que la misma palabra que se utiliza como estimular a lo malo, en el caso de 1 Corintios capítulo 8, es la palabra que se usa acá como así mismo se edifica. En otras palabras, así mismo se estimula. Y cuando una persona pues está haciendo esto, pues ciertamente se estimula a sí mismo. Además de esto, el otro versículo es el que habla de lengua extraña. 1 Corintios 14, versículo 13. Cuando dice, por lo cual el que habla en lengua extraña. Sí, extraña, y la palabra extraña se traduce aquí como en lengua de bárbaros o de extranjeros, ¿verdad? Y en 1 Corintios 14, 19, que de nuevo se utiliza, ahí vemos que habla de lengua desconocida, lengua extraña o lengua desconocida. En un caso está hablando de una lengua de bárbaros, en el otro caso lengua desconocida o lengua de extranjeros también. O sea que estos versículos que se jalan de los moños, se tergiversan con el propósito de justificar una glosolalia dentro de la congregación, ese caos que aparentemente en Corintios ya existía, ya estaba allá, y que luego, pues, evidentemente, frente a las correcciones del apóstol Pablo y las enseñanzas nuevo testamentarias, y al completarse la revelación del canon del Nuevo Testamento, pues sencillamente desapareció de las prácticas de la iglesia. Simplemente se predicaba sin pretender ir más allá de las profecías durante 20 siglos, más allá de lo que ya estaba profetizado y ya estaba cerrado dentro del canon del Nuevo Testamento. Ahora bien, vamos a concluir con una especie de resumen muy sencillo. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que el hablar en lengua consiste específicamente en la capacidad que Dios le da a una persona de hablar un idioma extraño al de él, un idioma extranjero. No se trata de sonidos inanimados y tenía un propósito fundamental. Era la manera como se le daba una señal a los judíos de lo que estaba sucediendo, de cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la transformación, en la formación, en la conversión de los nuevos creyentes durante la era apostólica. Consecuentemente, el don de lengua cesó con la era apostólica. O sea, una vez pasamos el primer siglo, nosotros no vemos más manifestaciones de esto. Y en cualquiera de los casos, como bien dice la Escritura, el apóstol Pablo acá, así hermanos que no impidáis, procurad profetizar, pero no impidáis el hablar en lengua, condicionándolo a que todo sea hecho decentemente y con orden, pues es un don que tenemos que saber que si bien no vamos a estar persiguiendo a nadie, sin embargo en nuestras congregaciones pretendemos mantener la decencia y el orden
¿verdad? Y en ese sentido, si alguna persona dice yo hablo en lenguas, como se me han acercado a mí personas que han venido acá y han estado en la iglesia tal vez un tiempo y dicen, pastor, yo hablo en lengua, yo no veo por qué yo no puedo hacerlo. Digo, bueno, háblalo tú para contigo y para con Dios, ¿verdad? Pero en la congregación preferimos hablar, ¿verdad? 5 palabras en nuestro propio idioma que 10,000 palabras en lengua. Así que consecuentemente aquí no lo permitimos. No permitimos ese tipo de manifestaciones. No tenemos que juzgarlo, no tenemos que inhibir a Dios, no tenemos que decirle a nadie que es un farsante. Hay muchas personas que están engañadas, ¿verdad? Hay personas que han sido inducidas a estas cosas, ¿verdad? Y muchos de ellos, después de practicarla durante un tiempo, llegan a la conclusión de que realmente era un asunto de un condicionamiento mental lo que tenían. Consecuentemente, nosotros ponemos el énfasis en lo que la palabra de Dios pone el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? La profecía, el don de profecía, la enseñanza, la predicación, la expansión, la exposición de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Un profeta es un mensajero de Dios. Y por eso ustedes ven que en cada culto que se celebra en esta iglesia, puede ser culto de domingo en la mañana, de la tarde o el miércoles, en cada ocasión hay una serie de componentes que están presentes. El primero de ellos, sin lugar a duda, la alabanza y la adoración. La tenemos ahí siempre, comenzamos siempre con la adoración. La adoración se manifiesta a lo largo de todo el culto, pero de una manera especial con las alabanzas, que vemos el patrón en el mismo Nuevo Testamento de cómo cantaban himnos los apóstoles juntamente con el Señor. De hecho, cuando termina la Santa Cena, que vamos a celebrar dentro de un rato, ustedes saben lo que hicieron los apóstoles. Luego que el Señor estableció ese nuevo pacto con su iglesia, con sus discípulos, dice que salieron de la habitación del aposento alto cantando, luego que cantaron el himno. O sea que ellos también cantaban himnos de adoración al Señor. Pero aparte de eso tenemos también la oración. O sea, la oración es parte fundamental. O sea, invocar al Señor, dedicar al Señor, clamar al Señor, es parte fundamental de todos nuestros cultos. La oración congregacional, que no tiene nada que ver con la oración particular de uno, sino cuando la iglesia se inclina, se postra, suplica delante de su Dios a fin de alcanzar gracia y oportuno socorro. Y además de esto, fíjense que siempre no falla, con mayor dedicación o menor tiempo, pero siempre está la exposición de la palabra de Dios, siempre edificar a la iglesia, porque eso es precisamente lo que el Señor nos ha mandado. Consecuentemente, el don de lengua debe replegarse delante del don de profecías o lo que le llamamos la predicación de la palabra del Señor. Y también estamos completamente convencidos de que cuando comenzó esto a meterse dentro del catolicismo y dentro de las iglesias pentecostales cristianas y todo este movimiento neopentecostal y de renovación espiritual, etcétera, etcétera, el que estaba riéndose, como decimos normalmente con la muela de atrás, era el propio Satanás, que con esto comenzó a dividir las iglesias, a confundir las iglesias, a confundir a los creyentes, a marcar, como lo hacía en Corintios, partidos distintos dentro de las diferentes congregaciones. Y esto ha traído históricamente muchas disensiones. Por eso nosotros aquí somos completamente a rajatabla, ¿verdad? Este tipo de manifestaciones las queremos fuera de nuestra congregación. Aquí, como decía el apóstol Pablo, preferimos 5 palabras con nuestro entendimiento que 10,000 palabras en lenguas extrañas, ¿verdad? Que no sabemos realmente de dónde proceden. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué lo quiere el Señor? Lo dice al final del capítulo. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en la iglesia evangélica, bautista, cristiana y en todas las iglesias del Señor. Así que, hermanos, es bueno que estemos claros en estas cosas. ¿Saben por qué? No solamente para nosotros no dejarnos arrastrar de las personas que vienen con cantos de silencio y dicen, no, pero mira, que aquí dice tal cosa, mira 1 Corintios. No, tienen que tener una respuesta. Y tienen que estar preparados para dar razón a aquellos que realmente nos preguntan sobre cuál es nuestra esperanza en el Señor Jesucristo y están siendo desviados por otros tras doctrinas falsas que a la larga lo que hacen es que les mantienen en la carnalidad completamente alejados de la gracia de Dios, confiados por las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que ellos perciben en sus propias vidas y que los demás aplauden. De eso no es que se trata de un arrepentimiento, se trata de una conversión genuina y se trata de supeditarse con el corazón, con la mente, con el conocimiento, con el intelecto y con todo nuestro ser, ¿verdad?, a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Consecuentemente, recuerden estas cosas, las notas están a manos y también las grabaciones, ¿verdad?,
de manera que ustedes puedan de nuevo repasar estos versículos y estar completamente convencidos en cuanto a estas cosas. Amén. Amén. Entonces, pues vamos ahora a cantar un himno y luego entonces tenemos la cena del Señor. Así que pueden permanecer en sus lugares. Los que no se han bautizado todavía, les recomendamos que se abstengan de participar de la mesa del Señor hasta tanto se bauticen también, porque es el orden que vemos en las Sagradas Escrituras. Los creyentes creían, ¿verdad? Se bautizaban y luego entonces compartían el pan en comunión dentro de la iglesia.